entonces con el avance de la materia de introducción a la bioquímica. Ya. En la anterior clase habíamos terminado el tema de agua y hoy día vamos a continuar con el tema de proteínas. Ya vamos a ver qué es una proteína y su importancia, ¿ya? Entonces, comenzaremos. Entonces, las proteínas son moléculas de tipo polímero, ¿ya? ¿Qué significa eso? La palabra polímero significa muchas partes iguales. Poli es mucho, ya, mero, partes iguales, ¿ya? Entonces, polímero es muchas partes iguales, ¿ya? Ahora, esas partes iguales que forman a una proteína serían los aminoácidos. Los aminoácidos. Bien, entonces, una proteína es una estructura formada por muchas otras moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. Ya más adelante vamos a ver qué es un aminoácido y sus características. ¿Ya? Bien, estas moléculas representan el 50% de nuestro peso corporal en seco. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que primero hay que sacarle el agua. ¿Se acuerdan cuando veíamos agua en la anterior clase? Les dije el porcentaje de cuánto es nuestro peso en agua. Ya, por ejemplo, un adulto que pese 100 kilos, habíamos dicho que el 62% de eso era agua. Significa que de 100 kilos, 62 kilos es agua. Y 38 kilos sería lo que es el peso en seco. ¿Ya? O sea, peso en seco, entonces es el peso descontándole el peso del agua. ¿Ya? Para una persona de 100 kilos, entonces 62 kilos es agua y 38 es el peso en seco. ¿Ya? Ahora, en este caso representa el 50% del peso en seco. O sea, de esos 38, 19 kilos serán proteínas y 19 todo lo demás del cuerpo. ¿Ya? Entonces, las proteínas son las que se encuentran en segundo lugar en cantidad en el cuerpo después del agua. ¿Ya? Ahora, las proteínas juegan un papel muy importante en la vida y por eso incluso dice cumplen las funciones de más alto valor biológico, ya que en realidad son las moléculas que harían todos los trabajos necesarios para mantener funcionando nuestro cuerpo. ¿Ya? Van a hacer funciones como por ejemplo estructural, como el colágeno, que ayuda a mantener a nuestras células juntas, que el colágeno es algo así como el cemento para los ladrillos ustedes quieren en una pared, ¿ya? Entonces, eso es lo que sería, por ejemplo, el colágeno. Entonces, ayuda a formar estructura, ¿ya? Luego dice función transportadora, ¿ya? Hay proteínas como la hemoglobina, por ejemplo, que transporta el oxígeno, ¿no? En los glóbulos rojos. Algunas regulan la presión oncótica. Eso significa, regulan el hecho de que el agua a veces se sale de los vasos sanguíneos y para recuperarlos se lo hace a través de un mecanismo de atracción del agua hacia ciertas moléculas, en este caso proteínas, y esto se conoce como presión oncótica. Función de anticuerpos, las inmunoglobulinas, que de repente en estos días han debido estar escuchando hablar bastante de eso por el COVID, lo que es la IgG, IgM, ya, son anticuerpos, ya. IgG significa inmunoglobulina tipo G, ¿no? Ya, y las globulinas son proteínas, entonces todos los anticuerpos son proteínas, ya tiene esa función entonces de defensa. Enzimas son moléculas que generan reacciones químicas, eso lo vamos a ver también más adelante en otro tema específico, ya,
y muchas otras funciones más como hormonas también, que no está ahí. ¿Ya? Entonces, las proteínas son las que realmente hacen todo el trabajo del cuerpo. Si ustedes quieren, pueden ser como lo que son los robots, ¿no? Los robots que hay en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, eso en primer lugar. Bien. Entonces, las proteínas ya son, como dice, polímeros. Les voy a mostrar una imagen para que más o menos entiendan eso. Y después vamos a volver a ver eso. Ya en esta imagen, por ejemplo, nos muestran cómo la proteína está formada por aminoácidos, que son todos estos que ven acá. Pueden repetirse, pero son diferentes, ya que en la naturaleza existen más o menos 21 aminoácidos. Eso lo van a ver, está en su tarea incluso. Ya. Estos aminoácidos se van uniendo formando cadenas y luego eso va doblándose hasta formar diferentes estructuras muy complejas, ¿ya? Y eso serían las proteínas. Sus estructuras pueden ser tan complejas como el trabajo que realizaría, ¿ya? Bien, entonces sería una proteína. ¿Ya? Entonces, para seguir adelante, entonces tenemos que entender qué es un aminoácido. Vamos a ver ahora qué es un aminoácido. Bien, los aminoácidos, entonces, son moléculas más sencillas formadas por un carbón central al cual se le enlaza un grupo amina, un grupo carboxilo y un radical cualquiera. ¿Ya? Bien, entonces la estructura es más o menos así. Se las voy a dibujar aquí abajito para que la conozcan, ¿ya? Bien, entonces dice un aminoácido, estructura formada por un carbón central. Tenemos el carbón. A ese carbón se le va a unir el grupo amina, que es NH2. Ya, ese grupo amina. A ese carbón se le va a unir también un carboxilo, que es el COH. Eso. Y luego dice un radical cualquiera, ¿no? Eso lo representamos con una R rodeado de un círculo, lo cual significa que en ese punto puede ir cualquier cosa. Y dependiendo de lo que se encuentre ahí, será lo que lo diferencie de un aminoácido a otro. ¿Ya? El carbono, como tiene 4 enlaces, el último enlace se rellena con hidrógeno, ¿ya? Pero aquí lo que va a hacer que sea un aminoácido es el hecho de que tenga el grupo amina y el grupo carboxilo. Si ustedes ven eso es un aminoácido, ¿ya? Y justamente es importante esos dos porque ya vamos a ver más adelante, es lo que hace que puedan unirse. Y lo que los va a diferenciar a un aminoácido a otro va a ser el radical, ¿ya? Después todos tienen la misma forma. Ahora, esa es la forma como yo lo represento al aminoácido, pero también puedes representarlo de muchas otras formas. A eso vamos a ver algunas de las formas como los representan. Ya, aquí por ejemplo, miren, colocan el carbón aquí al centro, que está oscurito, así que lo voy a repasar. Es el carbón. Ya, aquí es el hidrógeno extra. ¿Ya? Entonces, a ese carbón se une el grupo amina, que es el NH2, que aquí lo tienen separado, y el carboxilo, que es el COOH, ¿no? Que aquí también lo tienen separado, ¿no? Y un radical cualquiera, que puede ser cualquiera de esa molécula. Ya, ahora les voy a mostrar otra forma de representar los aminoácidos, así
con politas, pero es lo mismo, se encuentra el carbón al centro, ¿no? Que sería este, el grupo amina, el grupo carboxilo, y aquí abajo el radical cualquiera, ya que en este caso es el etanol, ya. Entonces ese sería un aminoácido. Siempre que ustedes vean entonces esas estructuras, es un aminoácido, ya. Ahora, como decía, la diferencia entre una y otra es simplemente lo que tuviese en el radical, ya. Bien, vamos a ver otro detallito. La clasificación, ¿ya? Hay varias formas de clasificar a los aminoácidos. Algunos los clasifican por sus características químicas, si se disuelven en agua o no, capacidades eléctricas, pH, etc. Esta clasificación que están viendo acá es la que usamos más en clínica, y por lo tanto es una clasificación más clínica y tiene que ver con la necesidad de los aminoácidos. Y se va a clasificar, como están viendo, en dos grupos: los esenciales y los no esenciales. Y aquí la diferencia de estos es simplemente si el cuerpo puede o no sintetizarlos, ¿ya? Si el cuerpo puede sintetizarlos, entonces no necesita consumirlos muy seguido, ¿ya? En cambio, si no puede sintetizarlos, prácticamente necesitamos consumirlo a diario. Y esta diferencia. Los esenciales, por lo tanto, serían los aminoácidos que el cuerpo no puede sintetizar. O sea, no podemos fabricarlos, y como no podemos fabricarlos, necesitamos ingerirlo prácticamente a diario, porque los aminoácidos también, otro problema que tienen es que no se almacenan en el cuerpo. Si no se usan, lo vamos a perder, ¿ya? Entonces, por eso debe ser a diario. Son los esenciales. ¿Cuáles son? Eso está en su tarea, ya, por si acaso, ya. Bien, entonces esos serían los esenciales. Ahora, los no esenciales serían los aminoácidos que el cuerpo sí puede sintetizarlos, o sea, sí puede fabricarlos a partir de otros aminoácidos, carbohidratos o moléculas, ¿no? Los puede fabricar, y como los puede fabricar, no necesitamos consumirlos a diario. Sin embargo, nos van a ingresar en los alimentos, ¿ya? Así que, o sea, si entran o no entran, no es muy importante. Pero lo que sí importa que entren a diario serían los esenciales. Ahora, como están haciendo su tarea, de repente, algunos ya avanzado, han visto que los esenciales varían de número de un autor a otro. Y lo mismo, todos los aminoácidos. Van a encontrar autores que te hablan de 20 aminoácidos y otros autores que te hablan de 21 o 22, ¿ya? En realidad, los dos o los tres están en lo correcto, no hay ningún problema. Y lo que pasa es que hay algunos aminoácidos que algunos autores lo toman como aminoácidos y otros como derivado. Por ejemplo, la prolina y la hidroxiprolina son dos aminoácidos diferentes, pero algunos autores toman a la hidroxiprolina como derivado de la prolina y por lo tanto no lo colocan como aminoácido. Por eso van a ver que hay separación de número. Ahora, en cuanto a los esenciales, que en realidad los esenciales son 8, pero de esos, pero algunos autores van a ver que hablan de 10, ¿ya? 10 aminoácidos esenciales y otros te hablan de 8. El problema está en que esos 8, que son los esenciales verdaderos, realmente el cuerpo no puede sintetizarlos y por lo tanto sí necesitamos consumirlos a diario. Entonces son los verdaderos 8 esenciales. Y esos dos que algunos autores le aumentan, ya son aminoácidos que sí se pueden fabricar en el cuerpo. Por lo tanto, entrarían en el grupo de los no esenciales, porque si el cuerpo los puede fabricar, entraría en ese grupo. Sin embargo, el problema está en que si bien el cuerpo puede fabricarlo, los fabrica en muy poca cantidad. Y por ese motivo, algunos autores lo colocan en los esenciales. No cumple la regla de clasificación
como ven, porque sí el cuerpo puede fabricarlos, pero como a pesar de eso nos falta, algunos otros lo van a colocar como esenciales. Y algunos lo que van a hacer es simplemente colocarlo como condicionantes, ¿no? Como si hubiese otro grupo de clasificación. ¿Ya? Así que no se preocupen si ustedes pillan autores que hablan de 8 o de 10 en su tarea, ya cualquiera sirve, no hay problema. ¿Ya? Bien, ahora, ¿por qué es importante hablar de estos aminoácidos? Bueno, porque obviamente si no los fabrico, el cuerpo los necesita. ¿Ya? Y si no le doy algún alimento, el cuerpo va a empezar a tener problemas para fabricar sus proteínas y eso significa enfermedades, ¿no? Por lo tanto, el valor de una proteína dependerá de la cantidad de aminoácidos esenciales que tiene. Si tiene más aminoácidos esenciales, entonces es considerado una proteína de alto valor biológico. Y si tiene pocos, de bajo valor. Incluso se lo puede clasificar en 4 grupos dependiendo de cuántos aminoácidos esenciales tiene. ¿Ya? Se puede decir que una proteína que tiene los 10 aminoácidos esenciales es una proteína de muy alto valor biológico, o también llamada proteína completa. ¿Ya? Una proteína que solamente tiene de 5 a 9 de los aminoácidos esenciales, o sea que le falta unos poquititos, se le llama proteína de alto valor biológico. ¿Ya? Una proteína que tiene menos de 5, pero tiene, aunque sea uno de los aminoácidos esenciales, se llama proteína de bajo valor biológico. Y una proteína que no tenga ni uno de los aminoácidos esenciales se le llama proteína de muy bajo valor biológico. Ya entonces están viendo la importancia de eso, porque con base a la importancia de los aminoácidos también se le da la importancia o el valor a las proteínas. ¿Ya? Bien, entonces eso sería lo que son los aminoácidos. Bien, ahora, los aminoácidos se van a enlazar unos a otros, ¿ya? Y ese enlace, esa unión, ¿ya? Esa unión se le conoce como enlace peptídico, ¿ya? Bien, aquí está. Entonces, el enlace peptídico, por lo tanto, es la unión de un aminoácido con otro. ¿Ya? Es la unión de un aminoácido con otro a través de grupamina de uno con el carboxilo de otro. Bien, entonces para entender eso, vamos a hacer un gráfico acá. Bien, vamos a dibujar un aminoácido. Bien, acá. Entonces subir el carbón central, su radical, que puede ser cualquiera, ya sabemos, el grupamina, el NH2, el grupo carboxilo, ¿no? El COH. Ya sabemos que tiene un hidrógeno extra, ¿no? Bien, a esto le vamos a sumar otro aminoácido. Vamos a dibujarlo igualito. NH2, su carbono, su hidrógeno, el grupo carboxilo. Y hacia arriba el radical cualquiera.
Bien, entonces si yo uno estos dos aminoácidos, que puede ser cualquiera, al unirlos voy a obtener la siguiente molécula, que la vamos a poner aquí abajo, ¿ya? Entonces, primero la primera molécula, NH2, con su carbón, su hidrógeno y su radical cualquiera. Ya, hasta ahí todo igual. Ya lo que cambia es aquí en el carboxilo. Aquí en el carboxilo va a perder su hidroxilo justamente del carboxilo. Se queda solamente con CO. ¿Ya? Y aquí se enlaza el grupo amina del otro aminoácido. Y ese grupo amina pierde un hidrógeno, convirtiéndose en grupo imino. ¿Ya? Y de ahí ya el resto de la molécula sigue siendo la misma. Entonces, su radical y abajo su grupo carboxilo. Bien, pero de esa unión va a salir una molécula de agua. Ahorita a entender de dónde sale esa molécula de agua. Bien, entonces, el enlace peptídico sería este de acá. Ese. Ya, enlace peptídico es la unión, dice, de un aminoácido con otro. ¿Ya? Entonces, se están uniendo, hay un aminoácido con otro, ya, como ven. Ya, ahora, esa unión es enlace peptídico. ¿Ya? Pero como ven, al hacer esta unión, el grupo carboxilo ya pierde su hidroxilo y el grupo amina pierde un hidrógeno. Y un hidrógeno, no, un hidrógeno más un grupo hidroxilo me da como resultado agua. Ya por eso, con las moléculas que han salido de acá, se forma lo que es el agua. Ya esa agua que ven ahí es lo que se conoce como agua metabólica. ¿Ya? El agua metabólica. Bueno, entonces, al hacer esto, si ustedes se dan cuenta, hemos unido un aminoácido con otro. Entonces, este aminoácido se ha unido a este otro aminoácido, ¿no? Y así podemos unirlos en cadena uno tras de otro. Aquí he unido solamente dos, pero aquí en este grupo carboxilo pudiese unir otro y luego otro y así sucesivamente. Una cadenita de aminoácidos hacia ese lado o incluso hacia este otro lado. ¿Ya? Y esa cadena de aminoácidos, conforme va creciendo, formaría lo que es una proteína. ¿Ya? Ahora, dependiendo de la cantidad de aminoácidos, se le da diferentes nombres. Cuando son menos de 10, se les suele llamar oligopéptido. ¿Ya? De 11 hasta 50, polipéptido. Y recién cuando es más de 50, se le va a llamar proteína. Entonces, ustedes escuchan hablar del término polipéptido, es como una proteína, pero de menos de 50 aminoácidos. Bien, entonces así se formarían las proteínas, fíjense, uniendo aminoácido tras aminoácido a través de un enlace peptídico. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces ya saben que es un aminoácido, ya saben que es una proteína, bueno, ya saben cómo se forma una proteína con los aminoácidos. Vamos a hablar un poquito de lo que es la estructura de las proteínas. ¿Ya?
Bien, entonces, como decía anteriormente, la proteína, su trabajo depende de su estructura, de su forma. ¿Ya? Entonces, una proteína puede estar formada por cientos de aminoácidos. ¿Ya? Y su trabajo que realice dependerá de la forma que tenga. Algo así como lo que es la llave para el candado, ¿no? O sea, si la llave no tiene la forma, no puede abrir ese candado. Ya es lo mismo, las proteínas tienen formas diferentes y cada forma ya es la que le da la función realmente a la proteína. Ya ahorita están entendiendo cómo ocurre esto dependiendo de la estructura. ¿Ya? Entonces, la estructura se va a estudiar según su complejidad. ¿Ya? Esta estructura va a tener 3 niveles de complejidad. Perdón, 4 niveles de complejidad. ¿Ya? Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Ya vamos a ver lo que es la estructura primaria. La estructura primaria son simplemente, como dice ahí, cadenas simples de aminoácidos y sin ninguna ramificación. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que los aminoácidos se han puesto simplemente uno tras de otro. Si nosotros representamos un aminoácido como una pelotita, entonces dibujaría más o menos así. Ya un aminoácido pegado a otro aminoácido por el enlace que hemos visto, ya, y sin forma. Ya puede que esté torcido, como ustedes quieren, pero simplemente es una estructura lineal. ¿Ya? Esa estructura primaria. No tiene que haber también ramificaciones de ningún tipo, ¿ya? Ningún tipo de ramificaciones. Entonces, ese es lo que es la cadena de aminoácidos, lo que se conoce como estructura primaria. Ya no tiene forma ni ninguna rama por ningún lado. Básicamente es la primera etapa de formación de una proteína. ¿Ya? Ahora, si los aminoácidos que se ordenan ahí se empiezan a organizar, eso significa la molécula se empieza a doblar y puede que tenga ya una estructura repetitiva, ¿ya? Por ejemplo, vamos a dibujar más o menos así. Ya pongámosle que ya se dobla, pero vemos que ya adquiere una forma que se repite. Ya en este caso lo estoy dibujando de una forma como cuadradita, ¿no? Ya, pero ven, esa formita se va a repetir constantemente. Entonces, esto ya es una proteína con estructura secundaria, que tenga eso, o puede que tenga ya ramificaciones. Eso significa que ya no sea una cadena lineal como esta que hemos visto, sino tenga una ramificación. Significa, por decirles de acá, salga otra cadena, así, ¿no? Ramificaciones. Esa es la estructura secundaria, que es, podemos decir ustedes, como la segunda etapa de formación de la proteína. Ya una vez que ya está la primaria, se dobla y forma la secundaria. Y luego se formaría la terciaria, que es cuando forma ya una estructura tridimensional. Eso significa que, por decirles, este extremo de acá se uniría con este extremo. Y entonces, se dan cuenta, ahí formaría, por ejemplo, un aro, ¿ya? Un anillo, ¿ya? Y eso ya es una estructura tridimensional, ¿ya? Esa sería la proteína con estructura terciaria. La mayoría de las proteínas ya son funcionales con la estructura terciaria. Digo la mayoría porque algunas todavía están en etapa de formación, ya que algunas proteínas, para que sean funcionales, tienen que tener la estructura cuaternaria. ¿Ya? Bien. ¿Y qué es la estructura cuaternaria? La estructura cuaternaria es cuando dos o más con estructura terciaria o secundaria se unen para formar una estructura más compleja a la que ya forman, estructuras de mucho mayor tamaño. ¿Ya? A ver, vamos a ver
es este gráfico de acá, que es el mismo que estamos viendo hace rato. Bien, entonces esta imagen nos muestra cómo la proteína se forma en las diferentes niveles estructurales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primaria, como decía, simplemente es la cadena de los aminoácidos. Ya, cuando esta empieza a doblarse, como ven aquí, forma una rosquita, ¿no ven? Se repite de esa forma, entonces ya es una secundaria. Y cuando esta ya se dobla en una estructura mucho más compleja como esta, que ya es tridimensional, ya estamos hablando de una terciaria. Ahora, la cuaternaria sería cuando se juntan dos o más terciarias, ¿no? Por ejemplo, en este gráfico, cada cosito con color diferente es una terciaria. Ya esta roja, esta amarilla, y esta verde, y esta celeste, son 4 proteínas diferentes en estructura terciaria, ¿ya? Pero que se juntan y forman esta estructura más compleja de la estructura cuaternaria. ¿Ya? Si ustedes se fijan, incluso son muy parecidas unas a otras, ya que es como si tuviese piezas más grandes y más complejas que se van a unir para formar otra mucho más compleja. ¿Ya? Entonces sería, por ejemplo, una estructura cuaternaria. Ahora, una proteína va a ser funcional recién cuando alcance la estructura terciaria, y en algunos casos, como les mencionaba, cuando alcance la estructura cuaternaria. Lo que son la secundaria y la primaria no son funcionales todavía, solamente son etapas ya de la formación de una proteína, ya etapas antes de que sea funcional, si ustedes quieren. ¿Ya? Bien, entonces, por ejemplo, el pelo, un pelo, ¿ya? Es una proteína cuaternaria, ¿ya? Está formada por proteínas terciarias que tienen la forma de un cono, ¿ya? Entonces, si yo tengo una proteína que tiene forma de un cono y le coloco otro abajo y otro abajo y así, ¿no? Entonces se va colocando un cono debajo de los anteriores, entonces así se va formando el pelo, ¿ya? Por abajo se va colocando una nueva proteína en forma de cono y eso hace que la proteína vaya creciendo, o sea que en este caso el pelo vaya creciendo. Son proteínas en formas de conos colocadas una encima de otra, ¿ya? Bien, entonces la estructura de la proteína, por lo tanto, no se olviden, es lo más importante para su función. Bien, entonces ya conocen cómo es la estructura de una proteína, cómo está organizada. Ya. Ahora, lo siguiente que hay que entender es lo que es la desnaturalización de una proteína. ¿Ya? La desnaturación de una proteína simplemente es el hecho de desdoblarla. Si se han dado cuenta, la proteína simplemente es una cadena de aminoácidos que conforme la vamos doblando, vamos formando una estructura. Es como si ustedes agarrasen un alambre o un clip. Ya saben que es un clip, ¿no? Ya. Y lo doblásemos. Entonces, por ejemplo, un clip, que es lo que usamos para el papel. Ahorita lo voy a dibujar. Ya, ahí está. Entonces, un clip, por ejemplo, es una estructura formada por un alambre, ya, que simplemente lo hemos doblado, ¿no? Es más o menos así. Está doblado de esa manera. Así. Ya. Bueno, no me salió recto porque está un poco lenta la máquina. Cada vez que se me corta, cambia de dirección. Bien, entonces, ese es un clip, si se acuerdan. Simplemente es el alambrecito que usamos para sujetar los papeles. ¿Ya? Pero si usted lo analiza, es simplemente un alambre. ¿Ya? Si ustedes lo desdoblan, es un alambre. ¿Ya? Y su función, si se dan cuenta, depende de su forma. ¿Ya? Ese alambre pudiese doblarlo de otra forma y dependiendo de la forma, le puede dar otra función. Por ejemplo, esas sillas que ustedes deben conocer que son hechas de tubo,
Se dan cuenta, para la silla he doblado un tubo hasta darle una forma. ¿Ya? Una vez que tiene esa forma, entonces tengo la silla. ¿Ya? Pero ese mismo tubo, si yo lo doblo de otra forma, puedo darle otra función. Puedo que lo doble, por ejemplo, en forma de una mesa, y entonces la función es diferente, el mismo tubo. ¿Ya? Lo mismo son las proteínas. ¿Ya? Al principio son como el alambre o el tubo, y cuando se lo dobla, adquiere una función, al darle una forma. ¿Ya? Ahora, desnaturalizar una proteína es simplemente desdoblarlo. Significa que de ser así, que tenga una formita, lo desdoblo y lo hago simplemente así. Como si ustedes imagínense que hacen un clip y lo desdoblan hasta que queda todo correcto. Eso sería desnaturalizar. No es lo mismo que destruir o degradar, ya que la proteína no está destruida, está ahí completa. Ya solamente que se ha desdoblado. Bajo ciertas circunstancias, pudiese volverlo a doblar de la misma manera que estaba originalmente, ¿no? Entonces, por eso les digo, no se ha destruido, simplemente se ha desdoblado. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosas pueden llevar a esa desnaturalización? ¿Ya? Puede ser producido por factores físicos o factores químicos. ¿Ya? Ahí está la pizarra, pero como está lento ahorita, no puedo moverlo. Ya, pero os voy a decir. ¿Ya? La parte física tendríamos el calor, descongelamiento repetitivo, presiones, grandes presiones, radiación, la parte física. Ya en la parte química tendría el efecto de los ácidos, de los alcalinos y el efecto del amoníaco o la urea. ¿Ya? Entonces, estos desnaturalizarían a la proteína, la desdoblarían hasta que quede en estructura primaria. ¿Ya? En otras palabras, la proteína que era cuaternaria o terciaria se va desdoblando, ¿no? De ser cuaternaria pasa a ser terciaria, de terciaria pasa a ser secundaria, y de secundaria pasa a ser primaria. ¿Ya? Es el proceso de desnaturalización. Ahora, porque es importante para nosotros la desnaturalización, tiene que ver con lo que comemos. ¿Ya? Entonces, el mejor ejemplo es la clara de huevo. Todos ustedes alguna vez han comido o han cocinado huevo, así que saben. Ya, usted sabe muy bien que el huevo, cuando está crudo, tiene una coloración transparente, ¿ya? Y su consistencia de la clara es de un color, perdón, de una característica mocosa, no flemosa, ¿ya? Entonces, esa clara de huevo es una sola proteína, que es la albúmina. Ya no hay más proteínas en la clara de huevo, solamente albúmina, ya que no sé bien que es una sola proteína. Ahora esta proteína es una proteína cuaternaria, la albúmina es cuaternaria, ¿ya? Ahora, cuando se la hace cocer, el calor, porque fíjense, una de las cosas que producen desnaturalización es el calor. Entonces, al calor, esa albúmina se desnaturalizaría y formaría una estructura primaria. Y es lo que ustedes ven cuando la hacen cocer. Cuando hacen cocer esa clara de huevo, se va volviendo sólida y se vuelve blanca. Lo que ustedes han visto ahí es la desnaturalización. Lo que pasa es que cuando está en forma de gel y es transparente, es cuando está en la estructura cuaternaria. Cuando la ven sólida y blanca, es cuando está en estructura primaria. ¿Bien? Entonces, no importa con qué la hagan cocer, vamos a obtener lo mismo. Ya pueden hacerlo cocer con calor al agua, al aceite, al horno, como sea. Ustedes van a tener el mismo resultado. Ya esa clara se va a solidificar y se va a volver blanca. Ya, pero no es lo único. Ya, por ejemplo, cuando ustedes baten, por ejemplo, la clara de huevo
para hacer la famoso merengue, ¿no? Ya hay las palas de la batidora que están golpeando a la proteína y está ejerciendo presión sobre la proteína, ¿ya? Entonces, esta presión sobre la proteína lo que va a hacer es desnaturalizar a la proteína. Por eso han visto que cuando se la bate también se va volviendo blanca y conforme más van batiendo, más se va solidificando, ¿ya? Eso es porque se está desnaturalizando. Claro que también ahí en el batido le metemos aire, ¿no? Por eso se infla, pero es lo mismo. ¿Ya? Entonces, al final vamos a tener una proteína desnaturalizada, ¿ya? Eso pasaría, por ejemplo, con el huevo, también con el calor y, en este caso, la presión, ¿ya? Bien, también pueden hacerse descongelamientos repetitivos. Significa, pongan el mismo huevo, ustedes lo colocan en el congelador, al día siguiente lo sacan para que se descongele, luego lo vuelven a congelar, luego lo vuelven a sacar para descongelar, etc. ¿Ya? Pero no cuando se congela, sino cuando se descongela. Cada descongelamiento desnaturalizaría de a poquito a esta proteína. Por lo tanto, si ustedes ponen un huevo y hacen eso repetidamente por varias veces, después de un tiempo tendrían un huevo que pareciese que se haya cocido también al fuego. O sea, también estaría la clara blanca y solidificada. ¿Ya? Bien. También puede ser hecho, como ven, por ácidos o alcalinos. Se puede usar el jugo de limón, el vinagre, que son ácidos, ¿no? Ahora, eso sobre la clara de huevo, que es una proteína que podemos usar de ejemplo, ya que es pura. Ya la clara de huevo es pura albúmina. Sin embargo, también podemos aplicarlo en otras cosas que ustedes comen, ¿no? Por ejemplo, la carne está formada por varios tipos de proteínas, principalmente lo que es la mioglobina, que es la que le da justamente esa textura a la carne. ¿Ya? Es una proteína también cuaternaria. Y si hacemos cocer ya al calor, esa proteína se va a ir desnaturalizando de a poco. Por eso la carne, cuando se la hace cocer, se va ablandando, porque esta proteína va perdiendo sus propiedades. Cuanto más lo hagan cocer, más se ablandará. Y eso va a ver con todas las carnes. ¿Ya? Es el calor. Ahora, por ejemplo, los que hacen churrasco saben que si le ponen limón, por ejemplo, se cuece más rápido. ¿Ya? Eso es porque ese ácido estaría ya desnaturalizando. El ácido de limón está desnaturalizando ya la proteína, de tal manera que el calor lo complementa. Por ejemplo, si ustedes ponen, por ejemplo, pollo a la parrilla sin limón, les va a costar un montón que cueza. Además de eso, de repente se quema la superficie y el centro sigue crudo. En cambio, si ustedes le ponen limón con anticipación y lo ponen a la parrilla, en el como rapidito se cuece, porque ese ácido está haciendo la desnaturalización. Y lo mismo son los famosos escabeches, ¿no? Escabeches de chancho o de otro, que si bien para hacerlo más comercial lo que hacen es cocerlo un poco y ahí lo dejan en vinagre, ya el proceso original es dejarlo directo en vinagre. Ustedes pueden agarrar esa carne o ese cuero o la cebollita y todo y dejarlo en vinagre. Si lo dejan por 3 semanas, obtendrían que esa carne se ha cocido en el ácido, o sea, en otra palabra, se ha desnaturalizado, sin necesidad de usar calor. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es para nosotros importante? Ya están viendo, en los alimentos pasa eso cuando hacemos cocer. ¿Pero por qué es importante? ¿Ya? Ustedes imagínense, ¿ya? ¿Cómo yo puedo hacer para trabajar con las proteínas en el aparato digestivo? ¿Ya? Sucede que la proteína, y eso no se olviden porque lo vamos a hablar varias veces en otros puntos, ya la proteína no puede entrar a nuestro organismo porque es muy grande. Y entonces lo que metemos a nuestro cuerpo sería los aminoácidos. ¿Ya? Ahora, pero para poder soltar los aminoácidos de una proteína, primero tengo que esa proteína sea reconocida por otra proteína mía. O sea, cuando ustedes comen una carne, están metiendo proteína de la vaca. Pero en su intestino hay una proteína que tiene que reconocer a esta proteína, porque no se olviden que las proteínas trabajan por forma, para poder luego actuar sobre ella y empezar a desarmar los aminoácidos, para que los aminoácidos sean los que entren
a nuestra sangre y no la proteína. Ahora, el problema está en que las proteínas tienen cientos de miles de formas. ¿Cómo puede tener una sola proteína que reconozca miles de formas? ¿Ya? Ya está el detalle. Pongámosle que yo tengo, aquí el ejemplo que voy a poner en la pizarra, poner una proteína que tenga esta forma, otra proteína que tenga esta forma, otra proteína así, pongámosle más complejita así, y otra tal vez así. ¿Ya? Bueno, cualquier forma al azar. Ahí les he puesto 4 formas al azar, que pueden ser 4 proteínas diferentes. ¿Cómo yo puedo reconocer a las 4 con la misma forma si las 4 son diferentes? ¿Ya? Y la solución está en lo que hemos hablado, para que vean cuán sabia a veces la naturaleza para estas cosas. Ya, puedo tener miles de formas, pero mi proteína no podrá reconocer a ninguna de esas. Para que las reconozca, si se dan cuenta, tiene que desnaturalizarse. Todas tienen que estirarse, desdoblarse. Entonces, cada una de estas se desdoblará. Como esta se va a estirar, esta también se va a estirar, como en un alambre o como el clip que les decía. Y entonces, al estirarse, todas tendrán la misma forma. Y nuestra proteína reconocerá esa forma. Por lo tanto, nuestra proteína, que reconoce, pongámosle esa forma, vamos a dibujarla, por ejemplo, que sea forma triangular, entonces la reconoce y empieza a avanzar sobre esa proteína y va a ir liberando los aminoácidos. Y lo mismo hará con la otra y con la otra y con la otra, porque así puedes reconocerlas. De tal manera que los aminoácidos van a empezar a quedar sueltos y se van a poder absorber hacia la sangre. ¿Ya? Entonces la clave había sido desdoblarla. Y es lo que hace nuestro aparato digestivo. Ahora, cuando nosotros comemos una proteína cruda, que eso pasa cuando comemos a veces a unos vegetales o a unos alimentos, ¿ya? Esa proteína no está desnaturalizada, pero cuando llega al estómago, ya está la función del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico del estómago procedería a desnaturalizar a la proteína. De tal manera que luego tendríamos una proteína desnaturalizada para que podamos procesar. Pero aquí hay un pequeño problema. Sucede que el ácido que nosotros tenemos en nuestro estómago, el ácido gástrico, el ácido clorhídrico, es de baja potencia. Si bien puede trabajar con algunas proteínas, no lo puede con todas. Ya, miren, por ejemplo, el limón, la limonada, el limón o el jugo de limón, ustedes quieren. Si ustedes le ponen a la carne de vaca, por ejemplo, la va a ablandar un poquito, pero no termina de hacer el proceso. ¿Ya? De tal manera que forzosamente tengo que poner al fuego, porque es muy suave un limón para producir ese efecto sobre la proteína de la carne de vaca. Pero si coloco carne de pescado, se completa. Y ahí está uno de los platos que de repente muchos no han probado, que es el ceviche. El ceviche es un plato en el cual se agarra carne de pescado, como la del pejerrey, por ejemplo, y se le pone jugo de limón, se lo deja unos minutos y ya está. Y tienen una carne de pescado que pareciese que la haya hecho cocer al fuego, ¿ya? Pero no han usado calor, han usado limón. ¿Ya? Y ya lo pueden consumir porque se ha desnaturalizado, ¿ya? Pero no pueden hacer lo mismo con la carne de vaca. Entonces, como están viendo, las proteínas tienen diferentes características. Algunas se desnaturalizan más fácilmente, otras cuesta que se desnaturalicen. Entonces, el ácido clorhídrico en nuestro estómago no tiene la potencia para desnaturalizar la mayoría de las proteínas que comemos. ¿Y eso por qué? Hay una regla en la evolución que dice: lo que no se usa se pierde. Y el ser humano viene cocinando alimentos desde hace miles de años. Podemos decir que prácticamente desde que descubrió el fuego. Es más, eso es lo que ha hecho que el ser humano pueda dedicar recursos energéticos de su cuerpo en vez de estar haciendo procesos digestivos para procesos, por ejemplo, cerebrales. ¿Ya? Entonces, el ser humano viene comiendo alimento cocido hace miles de años. Por lo tanto, su ácido ya no necesita ser tan potente, porque la mayor parte del alimento le metemos, ya está desnaturalizado o parcialmente desnaturalizado, totalmente, que completaría solamente esa desnaturalización y listo. En cambio, por ejemplo, un animal carnívoro, como por ejemplo un tigre, una de esas víboras boas, se pueden meter alimento crudo porque su ácido es bastante potente. Es más,
por ejemplo, de las víboras, se comen el animal enterito y al final solamente botan un poquito de restos, ya que casi nada, digamos, o sea, casi todo se ha aprovechado porque su ácido, fíjense que ni siquiera necesita mascarlo, lo mete enterito y entonces su ácido es tan potente que naturaliza toda esa carne, ya. Nosotros no podemos hacer eso. Por eso el ser humano necesita comer alimentos cocidos, que ya entren desnaturalizados, ¿ya? Algunos podemos consumirlos crudos, pero no todos. La mayor parte de la proteína que nosotros necesitamos necesita un proceso de naturalización muy largo y por lo tanto forzosamente tenemos que consumirlos cocidos, ¿ya? Y de ahí la importancia de comer la carne bien cocida. Ya la carne de vaca principalmente, que es más dura, debemos comerla bien cocida para aprovechar el 100% de esa proteína. Si ustedes comen una carne término medio, a mitad de cocción, ya, la parte que no ha sido cocida, cuando entra al estómago, se va a desnaturalizar un poquitito más, pero no completo, de tal manera que esa proteína no la aprovecharemos, será un desperdicio, ¿ya? Entonces, si quiero aprovechar la proteína, o si esa persona necesita consumir proteínas, no, por ejemplo, los que están haciendo actividad física en gimnasio, necesitan que el alimento sea bien cocido, ¿ya? Ahora, aquí no hay que confundir, porque siempre se confunden con lo que yo hablo, y para que no tengan malas interpretaciones, estamos hablando, no se olviden, de proteínas, no estoy hablando de otra cosa, porque cuando hablamos de vitaminas, por ejemplo, algunos alimentos tienen que ser crudos, ¿ya? Pero eso es cuando hablamos de vitaminas. Si hablo de proteína, el alimento debe ser bien cocido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en los gimnasios, al menos los que han ido alguna vez saben, cuando tienen que hacer fisiculturismo, necesitan ganar masa muscular, les van a recomendar que consuman 10 huevos crudos, ¿no? O algunas veces más. Le dicen, tienes que comer 10 huevos crudos. Y se lo comen, pues, ¿no? ¿Ya? Y funciona, claro que sí funciona, porque te va a dar aminoácidos que te servirá para fabricar proteínas. Pero el problema aquí está en el desperdicio, ya que vos cuando comes el huevo crudo, eso en el estómago se va a desnaturalizar parcialmente, por lo tanto aprovecharemos una parte de esa proteína y la otra la vamos a perder, no vamos a aprovechar, se va a perder. Pero si comiésemos solamente 2 huevos cocidos, el 100% de esa proteína se aprovecharía. Eso significa que es mejor comer 2 huevos cocidos que 10 huevos crudos, ya que obtendré mucha más cantidad de proteína con el huevo cocido que con el huevo crudo. ¿Ya? Entonces, la idea en parte está bien, pero hay que completarla. Entonces, si una persona necesita ganar masa muscular, de comer huevo, está bien, pero mejor si es cocido. Y eso lo va a favorecer no solamente desde el punto de vista económico, ¿no? Sino que le facilitará las cosas, porque no sé si han comido huevo crudo, no es tan rico, ¿no? Pero están viendo, ¿ya? Ahora, por ejemplo, la leche, ¿ya? La leche es de color blanco. ¿Y por qué es blanca? Mire, sucede que lo que les conté ahorita de la albúmina, de la clara del huevo, acuérdense que les dije que cuando está cruda, que es cuando está en estructura cuaternaria, es flemosa y transparente. Y cuando está cocida, que es cuando está en estructura primaria, es sólida y blanca. Si ustedes agarran esa clara de huevo cocida y la deshacen, van a ver que se va a empezar a hacer polvo. ¿Ya? Y yo puedo disolver eso en agua. Yo obtendré un producto muy parecido a la leche. Claro que le faltarán otras cosas, pero lo que tenemos en la leche no es nada más que albúmina en estructura primaria. ¿Ya? En la leche, la albúmina está en estructura primaria y por eso la leche es blanca. Ese blanco es la albúmina que está ahí disuelta en esa agua, pero no se olviden, está en estructura primaria. ¿Ya? ¿Por qué la leche debe ser así? Eso tiene que ver con los niños. Sucede que el niño cuando nace, su estómago, al igual que muchas otras partes de su cuerpo, todavía es inmaduro y por lo tanto
darle una proteína que no está desnaturalizada, ya hará que su estómago trate de trabajar, pero no funcionará, porque no tiene todavía capacidad de producir ácido. Eso significa que esa proteína no se podrá aprovechar y así como entra, sale, ¿ya? Incluso las bacterias pueden aprovecharlo produciendo irritación intestinal. Entonces, un niño recién nacido, por eso no puede consumir alimentos de ningún tipo, porque su estómago todavía no puede procesarlos porque todavía no tiene la capacidad para producir ácido. Y por eso el recién nacido consume leche, ya que en la leche la proteína que le va a entrar ya está en estructura primaria. Por lo tanto, su estómago no necesita hacer ningún trabajo. Directamente entra al intestino y se aprovechan los aminoácidos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que es la importancia de entender lo que es la desnaturalización de las proteínas. Bien, una pregunta hasta acá porque creo que hablé bastante sin descanso. Bien, ¿alguna pregunta sobre desnaturalización de las proteínas? Bien, pues si acaso, mientras voy acomodando acá, los que no han llenado el formulario que se está enviando esta semana, creo que el jueves se empezó a enviarles, se envió un formulario ya para que inscriban su correo electrónico, ya. Entonces, a partir del miércoles se va a sacar a todos los que no han registrado su correo electrónico. Ya, así que si no lo han hecho, háganlo. Ya, háganlo de una vez por ese formulario que está en el grupo de WhatsApp, o si no, comuníquense con su encargado de grupo, que seguro está en WhatsApp, o vengan acá a la oficina para que los registren. Ya, pero tienen que registrar su correo electrónico, ya que si no está registrado, se los va a retirar. No se olvide. Es importante para la parte de seguridad de lo que es las clases, ¿ya? Y para saber quiénes son, dónde poner notas, etcétera. Así que, si no lo han hecho, háganlo. Tienen todavía. Ya. Bien. A ver, las proteínas en polvo, ¿qué función cumplen? Bueno, es que cuando dices en polvo, eso significa simplemente que vienen así desde el punto de vista organoléptico, pero no te dice en qué estructura están, ¿ya? Porque en polvo no significa lo mismo que estamos viendo ahorita, ¿ya? Puedes estar en primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, ¿ya? Entonces, no interesa mucho si viene en polvo, en tableta, en jarabe. Lo que nos interesa es en qué estructura está. Si la proteína viene en forma primaria, va a ser útil para darnos aminoácidos. Ahora, si estuviese en otra estructura, también va a ser útil para lo mismo, solamente que habrá que hacer un proceso extra, como de repente hacerlo cocer, o si es una proteína suave, que el ácido clorhídrico lo haga, ¿no? Entonces, en sí, la función de la proteína, cuando vos la consumes, depende no tanto de su presentación, sino lo que hablamos anteriormente de los aminoácidos. Acuérdense que les dije que habían aminoácidos esenciales y no esenciales. Ya, los aminoácidos esenciales son lo que necesita el cuerpo. Los no esenciales, igual, pero no lo necesitamos consumir. Entonces, una proteína tiene su valor dependiendo de los aminoácidos esenciales que tiene. Por lo tanto, la función depende de eso. Si vos consumes un producto comercial que venga en polvo, lo que tienes que ver es en su etiqueta que tenga los aminoácidos esenciales. Si tiene los aminoácidos esenciales, entonces lo que va a hacer es darnos esa propiedad nutritiva. Ya nos va a dar los aminoácidos esenciales que necesitamos. Esa sería su única función en cuanto a un producto de ese tipo, por decirte. ¿Ya? Así que no interesa mucho si viene en polvo o en líquido. ¿Ya? Y en el cuerpo no tienen más que función nutritiva. Algo que tienen que entender es que cuando ustedes comen una proteína, no importa qué proteína, su única función es darnos aminoácidos, ya que las proteínas no entran al cuerpo. No se olviden eso. Es clave para entender y que no se hagan engañar con muchas cosas, como lo que vamos a ver más adelante cuando hablemos del colágeno. ¿Ya? Entonces, lo que necesitamos es que la proteína tenga una buena propiedad nutritiva y eso depende de que tenga más aminoácidos esenciales. Nada más. Ya nuestro cuerpo ya se encargará de fabricar las proteínas que necesite
a su requerimiento. Mientras tanto, nosotros debemos darle calidad de proteína. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Bueno, entonces vamos a ver cómo se clasifican las proteínas y ahí vamos a ir viendo algunas proteínas más importantes para nuestro organismo. ¿Ya? Las proteínas se van a clasificar en dos grupos, simples y complejas, o compuestas o conjugadas también, que se llaman por si acaso es lo mismo. ¿Ya? La diferencia simplemente es si está formada puramente por aminoácidos o tiene algo más. Si son puro aminoácidos, son simples. Y si tiene algo más, como un metal, un carbohidrato, un lípido, entonces es compuesto. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, necesitamos ver primero las simples. Las proteínas simples son varias y vamos a empezar a ver primero, la albúmina, justamente que es la que estamos hablando un poquitito, la albúmina. Entonces, la proteína, fíjense, es una proteína, dice, de alto valor biológico. ¿Qué significa eso? Significa que tiene la mayor parte de los aminoácidos esenciales, pero no todos, o sea, no tiene los 10, le faltan unos cuantos, tiene 7 en realidad, le faltarían 3, ¿ya? Entonces tiene alto valor biológico. Si tiene más de 5 ya es importante, entonces es una proteína importante desde el punto de vista nutricional para nosotros. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra? También la clara de huevo, que ya les había mencionado eso, la leche, que también les había dicho que se encontraba en estructura primaria, en las legumbres, ya que aquí también siempre es bueno aclarar porque muchos tienen el problema de no saben qué es una legumbre. Cuando les pregunto qué es una legumbre, me responde la lechuga, la espinaca, y eso no son legumbres, ya son verduras. Las legumbres son semillas, son las semillas que se encuentran en plantas que producen vainas. Estamos hablando entonces de lo que es la soya, la lenteja, el poroto, ¿ya? El haba, la arveja, ¿ya? Esos son legumbres, ¿ya? Entonces, lo que es, por ejemplo, una lenteja tiene albúmina, un poroto tiene albúmina, ya están viendo, ¿ya? Bien, eso sería, por ejemplo, en nuestros alimentos, ¿no? La leche, la clara de huevo y las legumbres son buena fuente, por lo tanto, de albúmina. Y se dan cuenta, son importantes en la dieta, ¿ya? Ahora, el suero sanguíneo, si bien en los animales también, en su suero sanguíneo también hay albúmina, pero no comemos sangre, ¿no? Así que no vamos a consumir la albúmina de sangre, ¿ya? Pero en nuestro cuerpo sí tenemos también albúmina en el suero sanguíneo. Y aquí esta proteína juega un papel muy valioso en nuestra sangre. Pero algo que hay que aclarar aquí, por si acaso, antes que lo confundan, la albúmina que hay en nuestra sangre no es la albúmina que ustedes comieron. Ya, cuando ustedes comen una albúmina, por ejemplo la clara de huevo, ya saben, se va a desnaturalizar, el intestino se va a separar en aminoácidos y lo que va a entrar a la sangre son los aminoácidos, no la proteína. Entonces esos aminoácidos están en la sangre y si el cuerpo le da la gana, fabrica albúmina, y si no, no. Eso tiene que tenerlo bien claro, no porque ustedes se metan albúmina, el cuerpo fabrica albúmina, eso no pasa, ¿ya? El cuerpo, si necesita, fabrica. Para eso tenemos que tener los aminoácidos necesarios disponibles en la sangre. Entonces, si nuestras células necesitan, fabricarán. Y si no, no. Así que la albúmina que tenemos en nuestro suero sanguíneo es nuestra albúmina que nosotros fabricamos a partir de aminoácidos. No es la que comimos, por si acaso. ¿Ya? Entonces, esta albúmina va a jugar dos funciones muy valiosas. Primera, es un transportador. En la sangre, nada se mueve suelto, nada. Si ustedes toman una penicilina, por ejemplo, esa penicilina en la sangre no está suelta, se tiene que unir a algo para ser transportado. Todo en la sangre se puede transportar con algo, ¿ya? Por ejemplo, la albúmina transporta muchas moléculas, entre ellas algunas penicilinas, de repente, algunos antibióticos, paracetamol, por ejemplo, se transporta por albúmina. Por lo tanto, es una molécula transportadora, ¿ya? Lo siguiente es que mantiene el equilibrio oncótico. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere este aspecto? Ya, para eso vamos a dibujar una arteria o una vena, puede ser, cualquiera. Aquí abajito. Ya pongámosle que esto es una arteria o una vena. Ahí está, ¿ya? Un tubo.
¿ya? Y la sangre va a circular en su interior de eso, vámonos, en esa dirección, ¿ya? Pero la sangre todo el tiempo está presionando contra las paredes de las arterias, siempre es lo que es la presión arterial, ¿ya? Lo cual genera que parte del agua de esa sangre se salga en pequeñas cantidades hacia los tejidos. Parte, no todo obviamente, pues si no la sangre se secaría. Y entonces parte de esa agua se escapa hacia los tejidos, ¿ya? Por la presión que está ejerciendo la misma sangre. Ahora, para recuperar esa agua y que no se quede acumulada en los tejidos, la albúmina que está en la sangre atrae al agua. Eso es lo que es la presión osmótica, esa fuerza que atrae al agua hacia un lado. Entonces, si bien se escapa parte del agua, también parte del agua es atraída hacia el interior de la sangre. Entonces la sangre hace eso, justamente el agua joven sale y vuelve a entrar. Entonces escapa por la presión, ya, pero la presión oncótica, que es la fuerza de atracción, en este caso la albúmina, atrae de nuevo al agua hacia el interior de la sangre. Por lo tanto, si nos faltase albúmina en nuestro cuerpo, no habría esta función y el agua se escaparía a los tejidos y eso haría que nos empecemos a hinchar, ¿ya? Cuando nos hinchamos, no sé, aún se han visto personas enfermas del hígado, ¿ya? ¿Vale? Que sus piernas se le hincha, su pelota, su abdomen se hace una pelota, ¿ya? Y todo eso es agua que se está escapando porque ha perdido albúmina, ¿ya? Ahora, ¿en qué situaciones nosotros tendríamos la albúmina baja? Son tres. La primera, en pacientes con enfermedad hepática, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hígado es el que fabrica la albúmina, ¿ya? Entonces, si el hígado está fallando, ¿ya? Vamos a tener disminución de la albúmina y por lo tanto esas personas van a ver que tienen todo hinchado, ¿no? Se va a hinchar la barriga, se va a hinchar las piernas por la acumulación de líquido. La segunda es cuando perdemos mucha albúmina y eso ocurre solamente cuando hay enfermedades renales. Ya, lo que pasa es que el riñón normalmente debería retener las proteínas, pero a veces se falla, se daña, ya al punto de que pierde proteínas y por lo tanto pierde albúmina y eso hace que se empiece a hinchar, ¿ya? Y la tercera causa sería malnutrición, ya que si no consumo fuente de proteínas, no tendría los aminoácidos para poder fabricar la albúmina, ¿ya? Entonces, eso haría que se acumulen también los líquidos. ¿No se han visto una vez esas fotitos de niños desnutridos de África, por ejemplo? Van a ver que su pancita está toda hinchada, ¿ya? No son bichos como la gente cree, es agua. Como no están consumiendo proteínas, no pueden fabricar albúmina y entonces el agua se les escapa y por eso se hinchan, ¿ya? Bien, entonces eso sería en cuanto a la albúmina. Como ya hay poco tiempo, ya me da para avanzar otra. Y mañana también, al repasar lo de la albúmina, les muestro unas imágenes para que entiendan lo que estamos hablando ahorita. Ya les muestro a los niñitos desnutridos para que lo vean. Bien. Nos vemos entonces la clase mañana. Cuídense, vayan estudiando. Mañana vamos a terminar proteínas y de repente empecemos el tema de carbohidratos, ¿ya? Así que si ustedes quieren adelantar la lectura, al menos el librito sería bueno que lo vayan leyendo porque les va a ayudar bastante y sobre eso ya vamos completando y también ustedes tienen más dudas que resolver. Bien, nos vemos chicos, se cuidan, chao.